Ser podcast. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Muy buenas a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. Como dice la careta, una antología de lo mejor del programa con la que os estamos acompañando este verano. El especial de esta semana se lo hemos dedicado al cine de terror. Estoy asustado. Todos lo estamos. Todo el mundo está asustado. Vamos a recordar, por ejemplo, a uno de los actores más icónicos del género. I'm Christopher Lee. I'll be waiting for you. Y también al maestro del terror dentro del cine español, Paul Naschy. Yo nací en Madrid, allá por unos lejanos años, ¿no? Y luego me trasplantaron a Transilvania. Terence Fisher, el director británico que desde la productora Hammer revitalizó el cine de terror en los años 50 y 60, también estará por aquí. ¿De qué tiene miedo? No sé de qué me habla. ¿Por qué ha puesto ahí esas cabezas de ajo? Y encima de la ventana. No será como decoración, ¿verdad? Y os contaremos quién fue William Castle y por qué le llamaban el rey de los gimmicks. ¿En la isla de los devoradores de carne? Cerraron las puertas del cine para que no pudieras salir si tenías miedo. Ya, he oído que en una ciudad el tipo que manejaba el proyector se asustó tanto que se murió. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Y entre reportaje y reportaje escucharemos algunos temas clásicos de la música de terror a lo largo de las décadas. Este que suena, seguro que lo habéis reconocido, pertenece a Psicosis, la película de Alfred Hitchcock y uno de los films más representativos del género de horror en la década de los 60. Bernard Herrmann es su autor, pero vamos ya con el primer reportaje que está dedicado a uno de los actores más famosos del género, el gran Christopher Lee. Con su figura espigada y atlética y su 1,96 de altura, Christopher Lee figura en el libro Guinness de los récords como el actor principal más alto del cine clásico. Pero no es su único récord. Un estudio del periódico USA Today de 2005 le nombraba también el actor más visto de la historia del cine. Es tarde para hablar, querida. Es hora de actuar. ¿Actuar? ¿Cuándo has dejado de hacerlo? A lo largo de su vida participó en más de 250 películas, en una carrera que se prolongó durante 66 años, desde su debut en 1948 hasta su última película, la tercera entrega de la saga El Hobbit, estrenada en 2014. En esos 66 años interpretó toda clase de personajes, aunque muchos le recuerdan sobre todo por sus películas de terror. ¿Conde Drácula? En efecto, sea bienvenido a mi casa. Christopher Lee no solo fue el mejor Drácula de la pantalla, personaje que interpretó en 10 ocasiones, sino que también fue la momia, el monstruo de Frankenstein, Jekyll y Hyde, o un famoso villano chino al que dio vida en 5 películas. Christopher Lee. Oriental genius of diabolical. Un genio oriental con poderes diabólicos y aparentemente invencible, el Dr. Fu Manchu.
Dr. Fu Manchu. Fuera del cine de terror, Lee interpretó a otros muchos personajes clásicos, como el espadachín Rochefort en 3 películas de los 3 mosqueteros, o este otro. Este cuchillo fue lanzado desde una distancia de unos 15 metros por un hombre de 1,60. ¿Seguro, Holmes? Elemental, no hay huellas. Christopher Lee dio vida al detective de la pipa en varias películas, y es el único actor que se ha metido en la piel tanto de Sherlock como en la de su hermano Mycroft, personaje que interpretó en la vida privada de Sherlock Holmes a las órdenes de Billy Wilder. Las nuevas generaciones, en cambio, le conocen sobre todo por 2 personajes de sagas de gran éxito: Saruman, de las trilogías del Señor de los Anillos y El Hobbit, y el malvado Conde Dooku de la segunda vuelta de la saga Star Wars. Como ves, mis poderes Jedi son superiores a los tuyos. Bien, ríndete. El actor estaba convencido de que con el tiempo esos 2 serán los personajes por los que más se les recuerde. Creo que seré recordado por estas películas más que por cualquier otra cosa que haya hecho antes, porque son sagas que han alcanzado la inmortalidad. Pero de todos los personajes que interpretó, ¿cuáles eran sus favoritos? Lee se decantaba por el de la película Jinnah, donde daba vida al fundador de Pakistán, interpretación que consideraba la mejor de su carrera. En cuanto a su mejor película... Ha llegado el momento de su cita con el hombre de mimbre. El hombre de mimbre, una película británica del año 1973. En cuanto leí el guión, supe que se trataba de una obra maestra. Es la mejor película en la que he participado. No digo la más exitosa ni la más importante, digo la mejor de mi carrera. No es una película de terror, es una película terrorífica. Christopher Lee solo tenía una frustración en su vida de actor, el no haber podido interpretar en el cine a su personaje favorito de la literatura, para el que además daba perfectamente el tipo. El eterno caballero conocido por el nombre de Don Quijote de la Mancha. Pero más allá de sus películas y de sus personajes, vamos a contaros unas cuantas curiosidades sobre Christopher Lee que quizá no conocíais. Familia de ilustre abolengo. La madre de Christopher Lee era la condesa italiana Stella Maria Carandini, considerada descendiente directa del emperador Carlomagno. De niño se acostumbró a ver en su casa muchas personalidades de la política, la cultura o la aristocracia. En cierta ocasión conoció a 2 príncipes rusos que no eran otros que los asesinos de Rasputín, personaje que él mismo interpretaría en una de sus películas para la Hammer. ¿Es usted Gregory Rasputín? Exactamente. Traigo un mensaje de Su Majestad Imperial Lazarina. Su Majestad desea que vaya a verla a Palacio. ¿Por qué motivo? Al parecer le han recomendado a Su Majestad como sanador. El primo Ian. Su madre se casó en segundas nupcias con un banquero que era tío del escritor Ian Fleming, por lo que Lee y él eran primos políticos. Los 2 se llevaban muy bien, eran grandes amigos, y Fleming recomendó a su primo al productor Albert Broccoli cuando quiso comprar los derechos para llevar al cine las aventuras de su personaje más famoso. Me llamo Bond. James Bond. Al final, Broccoli prefirió a Sean Connery, pero años después, Christopher Lee se desquitaría en parte dando vida a uno de los mejores villanos de la saga de 007, el catalán Francisco Scaramanga, del hombre de la pistola de oro. Tenemos tanto en común, señor Bond. Tanto de qué hablar. Esta oportunidad no volverá a presentársenos. La nuestra es una profesión muy solitaria, así que vamos a pasar unas agradables horas juntos. Su ídolo, Tolkien. De todos los participantes en las trilogías del Señor de los Anillos y El Hobbit, Christopher Lee era el único que había conocido personalmente al escritor británico. Coincidieron una vez cuando el actor era joven. Lee era un fanático de la obra de Tolkien, que aseguraba releer una y otra vez. Por eso, cuando Peter Jackson le propuso unirse al reparto de su saga, Lee fue a verle con una única intención. ¿Sabes de lo que hablo, Gandalf? Quería interpretar a Gandalf fuera como fuese, pero el director le dijo que dada su avanzada edad, tenía ya por entonces 78 años, era mejor que aceptara el papel de Saruman, ya que no tendría que montar a caballo ni realizar muchas escenas de acción. Espía y cazanazis. Durante la Segunda Guerra Mundial, Lee sirvió como aviador en la RAF, pero ciertos problemas en su vista lo apartaron de la primera línea del combate aéreo y fue fichado por el servicio secreto. ¿Por qué me ha escogido a mí? Creemos que para que salga bien una operación de espionaje hay que reclutar personas poco convencionales, hombres y mujeres imaginativos.
impredecibles. Lee participó en numerosas operaciones de inteligencia de las que nunca hablaba, ya que muchas de sus misiones siguen aún clasificadas como secretas. Al acabar la guerra, le asignaron al Registro Central de Crímenes de Guerra, con la misión de buscar, detener e interrogar a antiguos oficiales nazis. La acusación les emplaza a que respondan de crímenes, brutalidades, torturas. Ellos comparten con todos los dirigentes del Tercer Reich la responsabilidad por los crímenes más calculados, perversos y devastadores de toda la historia de la humanidad. Christopher el políglota. Ya sé decir all right, very well y beautiful. Yo creo que no voy del todo mal. Christopher Lee iba algo mejor que Paco Martínez Soria. Hablaba con fluidez 5 idiomas: inglés, alemán, italiano, francés y español. Y se defendía también en sueco, ruso, griego y mandarín. Ya le hemos oído antes en español, pero aquí le tenéis agradeciendo el premio que le concedió la Semana de Cine de Terror de Estepona. Muchas gracias por este honor y espero estar con ustedes pronto. Un tipo duro. Lee realizaba hasta bien mayor todas sus escenas de riesgo, por eso era miembro honorario de 3 sindicatos de especialistas de cine. Curiosa profesión la de especialista. En particular, Christopher Lee era un maestro de la esgrima y se le considera uno de los mejores espadachines que ha conocido el cine. En una ocasión fue herido gravemente en una mano durante el rodaje de una pelea a espada con Errol Flynn, quien por cierto estaba borracho. Cantante de ópera y heavy metal. Su abuela materna era la soprano Marie Carandini y Lee tenía un talento natural para cantar ópera. Tanto que antes de ser actor, el famoso tenor sueco Jussi Björling le propuso unirse a su compañía. Debe elegir entre ser cantante de ópera y lo que suele llamarse una vida normal. Afortunadamente para los aficionados al cine, Christopher Lee no aceptó, aunque siempre que podía, el actor se marcaba unas arias, incluso en ruedas de prensa. Pero más que la ópera, lo que a Christopher Lee le gustaba de verdad era el heavy metal, y no paró hasta que pudo demostrarlo. ¿Esas fantasías de estrella del rock no se superan a eso de los 14 años? Con casi 90 años, el actor inició una carrera musical en el heavy metal, colaborando en varios discos de sus 2 bandas favoritas, Manowar y Rhapsody of Fire, y creó su propia banda, Christopher Lee Charlemagne, con la que grabó 4 discos. Escuchamos haciendo una versión del My Way de Frank Sinatra. No soy Frank Sinatra y nunca he intentado cantar como él. Mi forma de cantar es más operística. Yo no canto imitando a nadie, canto de la mejor manera que puedo. ¿Y qué otras cosas le gustaban además del heavy metal? Pues por ejemplo, fumar puros. El actor sentía debilidad por los cigarros Montecristo. ¡Qué delicia aspirar estas hierbas malignas! Y también le gustaba jugar a su deporte favorito. ¡Buen swing! Lee fue un gran aficionado al golf y llegó a jugar con maestros como Jack Nicklaus o Severiano Ballesteros. Su buen hándicap le permitió ser miembro del Club de Golf de Edimburgo, el más antiguo del mundo y uno de los más exclusivos. Nadie le ha dado permiso para pasar por aquí, fuera de mi hoyo. Así era Christopher Lee, mucho más que un actor especialista en monstruos y villanos. Yo no interpreto villanos, interpreto a personas, decía una y otra vez, molesto con el encasillamiento al que siempre fue sometido. Un actor único, polifacético y sorprendente, cuya vida fue tan apasionante como el legado cinematográfico que nos dejó. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER.
Suena un fragmento del famoso Tubular Bells de Mike Oldfield que el director William Friedkin utilizó como música para ambientar algunas escenas de El Exorcista, quedando ya para siempre asociado a la película, un film que revolucionó el cine de terror en los años 70. Y si hace un momento hablábamos del que probablemente ha sido el actor más representativo del cine de terror internacional, vamos a hacerlo ahora del plusmarquista nacional del género, que no fue otro que Paul Naschy, actor y también director. A principios de 1998, la revista norteamericana Fangoria, auténtica biblia del cine de terror, ofreció un homenaje a Paul Naschy en Nueva York, al que acudieron miles de personas. Fueron, entre los 4 días que estuve, pasaron unas 50.000 personas. Llegó un momento, creo que habré firmado por encima de los 2.000 autógrafos en esos 4 días, ¿no? Entre los asistentes estaban George A. Romero, director de La Noche de los Muertos Vivientes, o Dean Devlin, guionista de Independence Day. Los fans llevaban películas, pósters y toda clase de merchandising para que Naschy se los firmara. Por ejemplo, camisetas con mi cara, donde decía: en el cine no puede morir porque está Paul Naschy. Mi personaje de Valdemar Daninsky, también el nombre de Valdemar y debajo siempre vivirá. En fin, objetos de culto. Bueno, ha sido increíble. Cuando llegué al hotel ya había más de 50 personas esperándome en el hall para que les hiciera fotos. Fue así como Paul Naschy descubrió que se había convertido en un actor y director de culto, y que no solo tenía incondicionales en España, sino también en Estados Unidos, Japón, Alemania, en todo el mundo. Su obra se había conservado y extendido en colecciones de vídeo y DVD, y directores como Tarantino, John Landis o Joe Dante hacían pública su admiración por él. Joe Dante. Para mí era una celebridad. Cuando rodé a Aullidos, elegí nombres de directores para los personajes de Hombres Lobo y llamé a uno Jack Molina por Paul, porque su nombre real era Jacinto Molina. Jacinto Molina había nacido en Madrid en 1934 y antes de dedicarse al cine ya era conocido por otras actividades. Campeón de España de halterofilia de 1952, Jacinto Molina. Sí, fue campeón de España de halterofilia 6 veces y quedó sexto en el campeonato europeo. Al mismo tiempo estudiaba arquitectura en la universidad. Cuando yo estaba precisamente estudiando arquitectura, pues vi en un periódico una convocatoria para la película de Rey de Reyes, que dirigía Nicholas Ray, interpretaba a Jeffrey Hunter, y pedían estudiantes que estuvieran más o menos preparados para hacer una figuración distinguida, ¿no? Fue así como Jacinto Molina entró en el cine. Luego hizo más figuraciones y pequeños papeles, trabajó de ayudante de dirección y de meritorio en otras labores técnicas. En este intervalo de técnico, de ayudante, de meritorio, etc., tuve la idea de escribir un guión sobre el hombre lobo. Y es que desde niño, desde que un día vio en el cine la película Frankenstein y el hombre lobo, se había sentido muy atraído por el cine de terror, y en particular por el hombre lobo. De alguna manera, que no sé muy bien el proceso, el guión llegó a manos de una productora alemana que rodaba en 3 dimensiones y 70 milímetros. Los alemanes ofrecieron el papel protagonista al mítico Lon Chaney hijo, pero este estaba enfermo y rechazó la oferta. Y una tarde, en una reunión que hubo en el despacho, uno de los productores alemanes se me quedó mirando y me dijo: usted. ¿Cómo usted qué? Que usted puede hacer el papel. De esta forma, Jacinto Molina se convirtió en el protagonista de su propia historia. Era el año 1968 y la película se titulaba La marca del hombre lobo. Cuando se haga de noche y salga la luna, yo también seré un peligro para ustedes. Encontré estas balas de plata. No vacilen en utilizarlas. Jacinto salió además rebautizado de la película, ya que los productores le dijeron que su nombre resultaba poco comercial y que debía buscarse un nombre artístico. Entonces yo de repente empecé a pensar y había un periódico sobre la mesa que ponía Paulo VI, Paul. Y luego el Naschy fue germanizar un apellido de un campeón del mundo de halterofilia, amigo mío húngaro. Porque se me vino así de repente, ¿no? Dije: Naschy, Paul Naschy. La marca del hombre lobo fue la película que inauguró oficialmente el llamado fantaterror español, un género para el que aparentemente no había sitio dentro de los circuitos comerciales del cine patrio. Señores, seamos serios. Este es un país de supersticiones muy arraigadas. Corren tantas historias extrañas que a los sencillos lugareños podrán impresionarles, pero a nosotros... El fantaterror se nutría de presupuestos bajos y a menudo se rodaba en régimen de coproducción.
La sierra madrileña se hacía pasar por los montes de Transilvania y a veces se filmaban versiones dobles, más contenidas para España y más explícitas para el extranjero. Y es que el cóctel tenía bastante sangre. Le han seccionado la yugular, le han arrancado los intestinos y le han rasgado los miembros. Es como si lo hubieran pasado por una batidora. Y no menos dosis de sexo. Vamos a la habitación. Hoy Janos ha de estar solo con Valdemar. Le esperaremos ahí. A partir de la marca del hombre lobo, Nachi se dedicó a reinventar todos los personajes de la mitología fantástica y de terror. Hizo de vampiro, de momia o de jorobado de la morgue. ¿Cómo te reías de mi espalda encorvada? ¿No pensabas que tu fin sería un montón de carroña en manos de estudiantes ineptos? ¿Te gusta cómo te hago pedacitos? Dio vida a Fu Manchu, a Jack el Destripador o al inquisidor Bernard de Fossey. Confiesa que has causado grandes males a Michel Renoir. ¡Confiésalo! Sí, lo sé, pero yo no tengo poderes para matar a nadie. Interpretó a locos, asesinos y exorcistas. Volvemos a enfrentarnos. Eres el espíritu del mal y te venceré. Tú sabes que dentro de mí hay la fuerza de la fe. Pero sobre todo se metió en la piel de un personaje. Hizo de hombre lobo tantas veces que logró un récord mundial. Y aparte de que he hecho todos los monstruos y todos los personajes, desde Psycho Killers a Fu Manchu, yo que sé, por todo esto, pues el hombre lobo soy el actor que más lo ha hecho en la historia del cine, y son unas 14 veces las que lo he interpretado. Paul Natzy repetía personajes en muchas de sus películas. Condesa, el señor Waldemar Daninsky. Es un placer, condesa. El conde polaco Waldemar Daninsky aparece en 13 de sus 14 películas de hombre lobo, con La noche de Walpurgis como su mayor éxito de taquilla. Procure tener cuidado. Los campesinos de la comarca le odian y están dispuestos a todo. No me extrañaría que viniesen decididos a acabar con usted y le colgaran. Ya lo han intentado. También el malvado brujo medieval Alaric de Marnac aparece en varias películas. Yo os maldigo a ti, Armand de Marnac, mi despreciable hermano, y a ti, André Roland, y a vuestra descendencia. Pagaréis, porque yo volveré. ¡Volveré! Paul Natzy dirigió 16 películas, escribió el guión de unas 50 y participó como actor en más de 100. No para de hacer películas de protagonista, una detrás de la otra. Madrid al desnudo, El caminante, Inquisición, El huerto del francés, Mi amigo el vagabundo. Y no solo hacía cine de terror, también policíacos como El último kamikaze, películas políticas como Comando Chiquía o de romanos como Los cántabros. Una vez más, Marco Vespasiano Agripa, confío en ti. Marcha a la Hispania y tráeme una nueva victoria. Gracias, César. Y puedes tener por seguro que Colocota y sus cántabros van a encontrarse esta vez con el enemigo adecuado. Incluso hizo alguna de Tarzán, Tarzán y las minas del rey Salomón. Al amanecer marchar, pero dejar armas de fuego. Eso es una tontería. El territorio es muy peligroso. Con Tarzán no tener peligro. Si preferir armas, no necesitar Tarzán. ¡Espera! Está bien. Iremos sin armas. A finales de los 80 y principios de los 90, su cine entró en crisis. Jóvenes directores como Alex de la Iglesia se abrían paso con un nuevo cine fantástico y de terror en España. Los efectos digitales empezaban también a apoderarse del género. A mí las películas actuales del hombre lobo no acaban de convencerme por una razón, porque es demasiada maqueta, es decir, demasiada electrónica, demasiado amorfo. Entonces yo creo que debajo de cualquier personaje del cine, en este caso del cine fantástico, debe latir el corazón del actor. Amanecí, hombre, y me acuesto lobo. Rojos y púrpuras son mis recuerdos. Dioses y brujas, vírgenes, conjuros. Acallo sus voces emplazando muros. Parecía que la carrera de Paul Natzy tocaba a su fin. Ya no produces ni diriges, ¿para qué nos vamos a engañar? Tu próxima estación es el olvido. Sin embargo, para Paul Natzy comenzó entonces una época de reconocimientos y tributos. Homenajes en los festivales de Sitges o de Oporto, medalla de oro al mérito de las bellas artes que le concedió el rey de España, o el prestigioso premio internacional Carl Laemmle, que se entrega a los maestros del cine de terror. So it's my honor to present the Carl Laemmle Award to Paul Natzy. Con la llegada del siglo XXI, los nuevos realizadores del cine fantástico empezaron a llamarle para que interpretara nuevos papeles en películas como Rojo Sangre, Skull Killer o Rottweiler. Niños de papá jugando a juegos peligrosos. Me gustan los juegos. Vosotros os infiltráis en mi mundo y yo me infiltro en el vuestro. Jacinto Molina, Paul Natzy, estuvo trabajando hasta el final. Estás muerto.
Eso es a lo que aspiramos todos. No eres real. ¿Y qué es real? Falleció víctima de un cáncer el 30 de noviembre de 2009. Sus 3 últimas películas, La herencia Valdemar, El apóstol y Empusa, se estrenaron después de su muerte. Poco antes de morir, se había iniciado una campaña de internet solicitando firmas para que se le concediera el Goya de Honor. Esa epatante fruslería que reconoce la gloria cinematográfica tan efímera ella. Señor Ficul, a mí nunca me nominaron. No, nunca le nominaron a un Goya. Y sin embargo, pocos dudan de que Paul Naschy ha sido un nombre imprescindible y admirable en la historia del cine español. Es la hora de mirar hacia atrás, toda una vida sin parar de luchar, un día más para sobrevivir, hombre hasta el fin, lobo hasta el fin, un día más para estar junto a ti, hombre hasta el fin, lobo hasta el fin. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche. Década de los 80. Una de las películas más representativas del cine de terror de esa época es Poltergeist, dirigida por Tobe Hooper. Fue el compositor Jerry Goldsmith quien le puso banda sonora con este tema central que parece una canción de cuna, pero que en el fondo esconde todo el miedo y todo el misterio que transmite el film. Pero continuamos. Si en el primer reportaje hablábamos de Christopher Lee, vamos a recordar ahora al hombre que le lanzó a la fama y le convirtió en un mito del terror, el director británico Terence Fisher. Y también os vamos a hablar de la productora en la que trabajaba, la Hammer, productora que escribió una página de oro en la historia del género. Los aficionados al cine de terror tienen en sus altares el nombre de una productora británica que en los años 50 y 60 del siglo XX revolucionó este género. Javier Memba, autor del libro La Hammer, Historia, Películas y Mitos. Pocas productoras generan tanto mito como la Hammer, y tanta pasión y tanto... Es alucinante como se persiguen las pelis de la Hammer. La Universal nunca se creyó su cine de terror, nunca respetó su cine de terror como lo hizo la Hammer. Para la Universal el cine de terror siempre fue pues un subproducto y para la Hammer fue el plato fuerte. La Hammer se fundó en 1934 y al principio producía películas de casi todos los géneros. En 1955, sin embargo, tuvo un gran éxito internacional con una cinta de ciencia ficción con toques de terror. Se oyen golpes dentro de la nave. Hable por el transmisor, señor. Q1, Q1. Green, Reichenheim, Carrun, aquí Quatermass. Nosotros os oímos, ¿y vosotros? Era el experimento del Dr. Quatermass. Aquel éxito convenció a la productora de que debía especializarse en cine de terror y fantasía. Y así lo hizo en los años siguientes. De todos los directores que trabajaron para la Hammer, Terence Fisher fue el más destacado y el que más películas rodó para el estudio, 29 en total. Terence Fisher empezó en el cine como chico de claqueta, pero pronto destacó por otra habilidad. Pero si algo me enorgullece es que soy muy bueno cortando. Por supuesto, el mejor. Fisher trabajó como montador durante 13 años para varios estudios.
Debutó como director en 1948 y al principio no rodaba películas de terror, sino de otros géneros, especialmente de suspense y misterio. Una de las mejores fue Extraño Suceso, protagonizada por Jan Simmons y Dirk Bogarde. ¿Recuerda que llegué aquí anoche? Por supuesto. ¿Y el número de mi habitación? La suya es 17. Exacto. ¿Y el número de la de mi hermano? ¿Su hermano? ¿Qué hermano? John Barton, por supuesto. Pero... ¿Tampoco usted lo recuerda? No, mademoiselle. ¿Qué están intentando ocultarme? ¿Qué le ha sucedido? Mademoiselle, usted llegó anoche después de un largo viaje. Estaba muy cansada. Su imaginación, quizás... Llegué aquí con mi hermano. Terence Fisher pudo acabar convertido en una especie de Alfred Hitchcock menor, pero todo cambió para él cuando a comienzos de los años 50 fue fichado por la Hammer. Rodó para ellos algunas películas de misterio y ciencia ficción, y en 1957 le pusieron al frente de su primer proyecto genuinamente de terror. Una película que recuperaba a uno de los personajes clásicos del género. Soy el barón Frankenstein. ¿Frankenstein? Creí que había desaparecido del mundo. Eso creyó mucha gente. Se titulaba La maldición de Frankenstein y era una nueva versión del personaje creado por Mary Shelley. Hemos de crear desde el principio, crear nuestra propia criatura desde la nada. ¿De qué diablos estás hablando? De algo lógico. Cojamos todos los miembros, huesos, órganos y pongámonos a construir. ¿Construir qué? Construir la criatura más compleja de la creación, el hombre mismo. Peter Cushing, un popular actor televisivo, fue elegido para el papel del varón, en tanto que el poco conocido por entonces Christopher Lee hizo de monstruo, un engendro mucho más patético y digno de lástima que el que había protagonizado Boris Karloff. Christopher Lee. El maquillaje era horrendo y un poco disparatado, ya que no nos permitían usar el maquillaje que había utilizado Boris Karloff en las películas de la Universal por cuestiones de derechos. Así que lo que parecía era más bien un tipo que había sufrido un horrible accidente de carretera y además era muy incómodo, hasta el punto de que no podía comer o beber. El éxito de la película fue notable y al año siguiente el mismo equipo continuó en la senda iniciada rescatando a otro monstruo clásico de la Universal. Es cierto que Drácula es tan viejo como dicen. Según datos fidedignos, Drácula puede tener 500 o 600 años. Drácula está considerada por muchos la mejor película no solo de Fisher, sino de todas las que produjo la Hammer. Christopher Lee retrataba al vampiro con un romanticismo y una sensualidad animal que hacía que las mujeres ya no gritaran de terror cuando éste se acercaba a su cama. La autora presentaba al personaje como una romántica, erótica y fascinante figura, un ser enormemente peligroso y salvaje, pero sobre todo, y eso es lo más importante cuando interpretas a ese personaje, alguien atormentado y triste por la horrible maldición de ser inmortal. Terence Fisher convirtió el cine de terror en un espectáculo a todo color. ¿Y esta sangre? ¿Cómo es que está manchado de sangre? La sangre corría ahora con profusión en rojo tecnicolor, elevando también las dosis de erotismo y violencia. El director lanzó las carreras de Peter Cushing y Christopher Lee, convirtiéndoles en las estrellas del género y formando equipo con él en otras muchas producciones. Terence Fisher dirigió a Lee en 12 películas y a Peter Cushing en 13. Peter Cushing. Fisher era un hombrecillo amable, tierno y muy tímido. Había sido un excelente montador, algo que es muy útil para un director porque sabía cómo ayudar a la economía de la película, ya que no derrochaba nada. Sabía exactamente dónde cortar. Era también muy rápido trabajando. Sus rodajes apenas duraban 3 semanas. No dedicaba mucho tiempo a dirigirte, sino que te pedía que tú mismo trajeras preparado el personaje al set y era muy abierto. Aceptaba todo tipo de sugerencias. Te decía, oh, esa es una idea muy buena, o no, no se puede hacer por esto o por lo otro. De la mano de Fisher, los dos mitos de Drácula y Frankenstein regresaron una y otra vez a las pantallas en títulos como Las novias de Drácula, Frankenstein creó a la mujer o El cerebro de Frankenstein, una de las mejores películas de la serie. Los dos estudiamos el problema de trasplantar el cerebro humano. Pretendíamos conservar para siempre los grandes talentos y genios del mundo que cuando mueren sus cerebros están en pleno poder creador y se les entierra para que se pudran porque los cuerpos que los alojan se han desgastado. Lo que nosotros queremos, precisamente, es extirpar esos cerebros en el instante de la muerte y congelarlos. Así conservaremos lo que contienen para toda la eternidad. Es aterrador. Pero Drácula y Frankenstein no fueron los únicos mitos del terror que rescató Fisher. ¿La momia? Tras 4000 años las palabras del pergamino la hicieron revivir. Nos odia John. Nos odia por profanar la tumba de su princesa. La momia, La maldición del hombre lobo. ¡Padre, la bala!
¡Pepe, el vigilante tiene una bala de plata! ¡Cójala y úsela! ¡Úsela en mí! ¡Padre, tiene que hacerlo! ¡Úsela, tiene que hacerlo! El fantasma de la ópera. Te digo que lo vi. Estaba aquí de pie. Iba todo de negro. Y no me quitaba el ojo de encima. El ojo. Tenía un ojo en mitad de la frente. O las dos caras del Dr. Jekyll. El hombre ha sabido siempre que su personalidad es una permanente pugna de fuerzas opuestas e irreconciliables. Debemos aceptar esa pugna y alentar lo bueno que hay en nosotros. Lo bueno, lo malo. El hombre está compuesto de dos seres. Las películas de Terence Fisher se ambientan en el pasado y tienen sus raíces en el terror gótico. Sus historias se caracterizan por una mezcla de fantasía, sexualidad, romanticismo y mito. Herbert Spencer dijo una vez que todos los mitos y leyendas conocidos por la humanidad siempre tienen un fondo de verdad. En ellas, el bien y el mal representan las dos caras de una misma moneda. Suele haber un héroe que se enfrenta al poder de la oscuridad con una combinación de fe en Dios y en la ciencia. Somos hombres de ciencia. Yo no creo en fantasmas ni en espíritus malignos y pienso que usted tampoco. Es una de las observaciones menos científicas que he oído jamás. Yo creo en la existencia de todo lo que el cerebro humano es incapaz de refutar o de probar. Al mismo tiempo que infundía nueva vida a los monstruos clásicos del cine, Fisher también prestaba atención a otros personajes. ¿Ha oído hablar de Meguera? Meguera, una de las tres hermanas, conocidas como Gorgonas. Dos fueron asesinadas. Según la leyenda, la tercera, Meguera, acabó en estos parajes. Se decía que cuando un mortal la miraba a la cara, quedaba petrificado. El mito clásico de las gorgonas en La maldición de Bandorf, de la que siempre dijo el director que era su película favorita, o incluso historias de Sherlock Holmes. Sabiendo usted que Sir Charles murió de muerte natural, insinuó algo más horrible, que pudo haber tropezado con el perro de la maldición de los Baskerville. ¿Cree de verdad en esa leyenda? La vida y la muerte encierran cosas que no podemos comprender, señor Holmes. Entonces debiera haber consultado a un sacerdote, no a un detective. Pensé que podría evitar que Sir Henry se viera en peligro. A veces otras productoras al margen de la Hammer contrataban al director para rodar también historias de terror, casi siempre películas de serie B mucho menos interesantes que sus trabajos para su estudio habitual, como La isla del terror, una especie de equivalente inglés a La cosa. He visto algo, no puedo asegurarlo, pero creo que es Ian Velos. ¿Cree que es Ian? ¿Qué le ha pasado? No lo sé, su cuerpo es como una gelatina. No era carne, era como una masa con unos ojos. A finales de los años 60 y principios de los 70, el cine de terror empezó a cambiar. Aparecieron películas como La noche de los muertos vivientes, La semilla del diablo o El exorcista, que ofrecían un horror más cercano y real. A su lado, los cuentos góticos de terror de la Hammer resultaban ingenuos y suaves, y la productora entró en crisis. Javier Memba otra vez. A raíz del éxito del exorcista, cambia radicalmente los parámetros del cine de terror. Entonces ya ese Drácula que hablábamos antes, Frankenstein y el licántropo, se quedan obsoletos, se quedan anticuados, y entonces ya gustan los endemoniados. Cambió radicalmente el cine de terror, ¿no? Y claro, entonces la Hammer ya se quedó obsoleta. Intentaron hacer alguna peli, pero no atinaron. Tampoco Terence Fisher atravesaba un buen momento personal. Un accidente de tráfico le había obligado a largos periodos de convalecencia y su salud se vio muy mermada para el resto de su vida. En 1974 estrenó la que sería su última película, Frankenstein y el monstruo del infierno, que solo rodó porque Peter Cushing insistió en que solo trabajaría con él. Si pudiéramos crear una nueva versión de este ser auténtico... ¿Cómo? Mediante el apareamiento normal. No lo dirá en serio. ¿Acaso tienes otra alternativa? ¿Pero con quién? Con Sarah. Terence Fisher murió el 18 de junio de 1980, a la edad de 76 años. En sus necrológicas hablaban de un director de serie B, un simple artesano a sueldo del estudio británico, al que la crítica de su tiempo nunca dio demasiada importancia. Solo con los años ha sido reconocido como un autor de pleno derecho, el hombre que sentó las bases de lo que sería el cine de terror moderno. El cine clásico en la SER. Sucedió una noche.
Este tema musical, compuesto por James Newton Howard, pertenece a la película El sexto sentido. El director de origen indio, M. Night Shyamalan, trajo en los 90 un soplo de aire fresco a un género en el que los argumentos de las películas llevaban ya algún tiempo repitiendo los mismos tópicos. Sin efectismos ni estridencias, apostando por el relato y los personajes, Shyamalan llevó el género a nuevos territorios. Y hablando de efectismos y estridencias, el último reportaje de este especial de miedo está dedicado a un director y productor estadounidense cuyo nombre quizá no le suene a muchos, William Castle. Este director jamás rodó una gran película y sin embargo tiene un capítulo propio en la historia del cine de terror. ¿Queréis saber por qué? William Castle es probablemente el único director de la historia que se hizo más famoso por lo que hacía fuera de las pantallas que por lo que ofrecía dentro de ellas. Y no es que fuera un tipo dado al escándalo o a los líos, sino que sus esfuerzos fueron siempre encaminados en convertir la experiencia de ir al cine a ver una película de terror en algo más. Oye, ¿qué va a pasar ahí dentro? Es solo una película. Ya lo sé, pero he oído que también habrá otras cosas. Hay cosas para asustar más a la gente. Esas cosas se llamaban gimmicks, o trucos publicitarios realizados en la misma sala de cine, y William Castle era, sin lugar a dudas, el rey del gimmick. Fírmate aquí, por favor. ¿Para qué es esto? Es un formulario de exculpación. No nos responsabilizamos si os morís de miedo. Formularios de exculpación, enfermeras que ofrecían en el vestíbulo tranquilizantes a los débiles cardíacos, la llamada pausa del miedo, que permitía a los espectadores que estuvieran muy asustados salir de la sala, o nuevos sistemas de proyección que buscaban causar impacto en el público. Con Retumbarama. El nuevo sistema con participación del público que consigue que usted forme parte del espectáculo. Castle contrataba actores para que crearan el terror en los estrenos. ¡Cuidado detrás de ustedes! ¡Es algo! ¡Mío, ha salido de la pantalla! No te preocupes, Denny, solo es un tipo disfrazado. Y él mismo supervisaba los artilugios que instalaba en las salas de cine. Cuando el tipo de la película diga, no lo entiende, mi esposa está allí dentro, Dios mío, cuidado, será el pie número 5. Subes la palanca 1 al 4 y la 2 al 3. Todo ello hizo que la visión de las series B de terror que rodó en las décadas de los 50 y los 60 del siglo XX se convirtiera en una experiencia diferente. Ahora hace falta mucho más para asustar a la gente. Así que tienes que usar tus trucos, ¿sabes? Añadir algo extra. William Castle empezó a trabajar en la Columbia como director de diálogos a mediados de los años 40. Fue ayudante de dirección de Orson Welles en La Dama de Shanghái y poco después se convirtió en director de westerns y policíacos de serie B para el estudio. Sin embargo, desde siempre se había sentido muy atraído por el terror, sobre todo desde que a los 20 años acompañó como asistente en una gira teatral a Bela Lugosi. Hay una fuerza en nosotros sobre la que se ha investigado muy poco, la del miedo. ¿Habla del escalofrío que sentimos en la espalda cuando nos asustamos? Exacto. Al parecer, su epifanía le llegó en 1955 tras ver la película francesa Las Diabólicas. A partir de ese momento decidió darle un nuevo rumbo a su carrera y rodó una película de terror de bajo presupuesto titulada Macabro. ¿Macabro, dice? Sí, y para promocionarla se le ocurrió anunciar que al comprar la entrada, los espectadores quedaban asegurados con una póliza de $1000 en caso de muerte por miedo. Al comienzo de la proyección, una voz en off pedía al público que vigilase a su vecino de asiento por si fallecía del espanto. El director John Waters asistió a una de estas proyecciones de Macabro. No recuerdo de qué iba la película porque estaba todo el rato mirando alrededor por si moría alguien. Era fantástico, ir al cine a ver una de miedo y de paso ver morir a alguien. Un plan genial para pasar la tarde. La verdad es que la cosa luego resultaba bastante decepcionante, pero fue suficiente para generar un creciente interés hacia William Castle. La película no daba mucho miedo, pero el próximo estreno será estupendo. Y en efecto, su siguiente película, La Mansión de los Horrores, se convirtió en un pequeño éxito de taquilla. Bueno, si quisieras asustar a alguien, sin duda esta sería la casa. Para promocionarla, esta vez Castle anunció un nuevo sistema de proyección llamado Emergo. ¿Un sistema? Como el 3D. Parece que salgan cosas de la pantalla. En realidad la cosa se reducía a un esqueleto de plástico que, colgado de unos cables, salía de la parte de la pantalla en la que debía aparecer el fantasma. La Mansión de los Horrores significó también la primera aparición del cineasta dentro de su película, algo que a partir de ese momento se convertiría en habitual. Soy William Castle.
el director de la película que van a ver a continuación. Me siento en la obligación de advertirles que algunas de las sensaciones que sentirán los actores de la pantalla también podrán experimentarlas por primera vez en la historia del cine ciertos miembros del público. En el momento en que experimenten una sensación de angustia, pueden aliviarse de inmediato gritando. No se avergüencen de abrir la boca y soltar todo lo que lleven dentro. Para otra de sus películas, Escalofrío, hizo acondicionar las butacas de los cines. Es una pequeña sorpresa para el público colocada en sus asientos. Coge esto. Se lo damos justo donde más lo necesitan. Los espectadores de la sala recibían una pequeña descarga eléctrica que les hacía saltar de sus asientos y en ese momento las luces se apagaban y se escuchaba una voz. Señoras y caballeros, por favor, que no cunda el pánico. Pero griten, griten para salvar sus vidas. El escalofrío está perdido en la sala. Y si no gritan puede matarles. ¡Griten! ¡Griten! ¡Sigan gritando! ¡Griten por su vida! Otro gimmick muy comentado fue el de la película 13 fantasmas. Creo que todos nos preguntamos qué haríamos si viésemos un fantasma. Al entrar al cine se le entregaban al espectador unas gafas especiales con las que se podían ver a los espectros de la película. Y para el varón sardónico ideó un pequeño juego interactivo. Tendrá que tomar una decisión hoy mismo. Si decide mal, ya sabes lo que le puede ocurrir. En un momento dado se paraba la proyección y se preguntaba a los espectadores qué hacer en una disyuntiva. Hablemos hipotéticamente. ¿Qué puede impedirme inyectar en su sangre este veneno mortal y causarle una muerte instantánea? Con unas tarjetas fosforescentes que llevaban un pulgar hacia arriba y otro hacia abajo, los espectadores decidían por mayoría el final del varón. Otras veces se trataba de contentar a los espectadores de diferentes países. Estas son mis amigas. Provienen de todos los países, incluso de los del telón de acero. Miss Pitford no hace ninguna diferencia. Nos trata a todas igual. Las protagonistas de 13 chicas aterrorizadas eran 13 jóvenes de un internado, cada una de un país diferente. Y Cassel rodó 13 versiones distintas de las primeras escenas para que en cada país pensaran que su compatriota era la protagonista de la película. William Castle diseñaba también con mucho cuidado los tráilers de sus películas y él mismo los presentaba. Sí, estos terribles acontecimientos podrían ocurrir en su ciudad, en su hogar, y van a pasar en esta sala de cine. Solía desplazarse para asistir a los estrenos en las principales ciudades. Oiga, ¿no es usted el tipo que hace esas películas de miedo? Pues sí, lo soy. ¿Qué está haciendo por aquí? Vamos a Cayo Hueso para el preestreno de mi última película con un nuevo sistema, algo gordo. ¿Podría...? Gracias, señor Hitchcock. La prensa solía referirse a William Castle como el hermano pobre de Alfred Hitchcock, pero a él no le importaba. Se consideraba un innovador y un personaje único en la industria del cine. Pues en parte iluminación escénica y en parte efectos de magia, pero ningún estudio tiene nada parecido. ¿Y sabe por qué? Porque son unos anticuados, no tienen visión. Estaban asustados, ¿verdad? Aterrados. Tal vez tenga que suavizarlo un poco. A partir de mediados de los años 60, Castle abandonó los gimmicks. Trató de hacer un cine de terror algo más elaborado y rodó un par de películas interesantes con Joan Crawford de protagonista, como Jugando con la muerte o El caso de Lucy Harbin. Intentó también a toda costa que le dejaran dirigir la película La semilla del diablo, que él pretendía que fuese su gran obra maestra. Pero no lo consiguió. La Paramount le dio la dirección a Roman Polanski y Castle se tuvo que conformar con producirla. Su última película la rodó en 1974 con el mimo Marcel Marceau de protagonista. Como decía Elio al principio, en la carrera de William Castle no hay grandes títulos, pero su influencia se puede rastrear en directores como Wes Craven o John Waters. Se han hecho remakes de algunos de sus films y el director Joe Dante le homenajeó en su película Matiné, con el personaje interpretado por John Goodman. Es cierto que mis películas muestran cosas que otras no muestran. Cosas que algunos tildan de espeluznantes. Cosas que algunas personas temen incluso imaginar. ¿Pero acaso consideran eso más horrible que el mundo cotidiano en el que tenemos que vivir? William Castle murió el 31 de mayo de 1977 y ha pasado a la historia más que como director, como un genio de la publicidad en los cines. Miren los rostros del público durante la película. En sus cabezas solo habrá una idea.
No dejen que me coja. Un hombre que consideraba el cine de terror como un espectáculo que excedía los límites de la pantalla. Y justo cuando llegue lo peor, cuando los corazones de la gente que está sentada latan como animales atrapados en la oscuridad, nosotros les salvaremos. Y ellos dirán: no ha pasado nada. Gracias a Dios. Oiga, ¿puedo volver a verla? Pues con el sorprendente William Castle terminamos este especial de Sucedió una noche colección que hemos titulado De miedo y en el que os hemos hablado de 4 personajes que cada uno a su manera han representado algo importante en el género de terror. Vamos a despedirnos con más música. Hemos ido navegando musicalmente por las décadas de los 60, los 70, los 80 y los 90 y nos vamos a despedir con una banda sonora que pertenece ya a los comienzos de este siglo y además pertenece a una película española, Los Otros, de Alejandro Amenábar, una banda sonora compuesta por el propio director. Un saludo para todos y hasta la próxima semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.